Buenas, estamos de nuevo en el canal y venimos de nuevo al Salón de los Héroes. Y en esta ocasión vamos a clasificar los conjuntos de archienemigo de cada uno de los héroes que tenemos hasta el momento. Ya sabemos que todo esto es justo previo a la llegada de los mutantes. Así que vamos a empezar a valorarlos. Vamos a tener 4 categorías. Vamos a tener la derrota inmediata. Si nos aparece la sombra del pasado, pues prácticamente tenemos que recoger y empezar de nuevo. Vamos a tener los que nos trae un horrible esbirro o un horrible plan secundario, de forma que uno de los dos puede ser complicado y el otro nos puede dar más igual. Vamos a tener los que nos van a poner el mal en el horizonte. El esbirro y el plan secundario no son tan complicados, pero las cartas de encuentro que entran en el mazo se nos van a enquistar un poquito. Y luego vamos a tener los de dame más de estas. Nos va a dar igual prácticamente, casi que hasta es un alivio que salga la sombra del pasado en vez de alguna otra carta de encuentros. Y vamos a empezar con el archienemigo de Spider-Man, con el buitre. El buitre es un esbirro con 1 de planificación, 3 de ataque, 4 de vida y ataque veloz. Su plan secundario tiene un icono de aceleración, entra con 3 de amenaza y cuando se muestre esta carta, cada jugador coge al azar una carta de su mano y la coloca bajo el plan secundario. Y cuando se derrote, recuperamos cada uno nuestra carta. Y luego tiene 2 perfidias, una con 2 copias y otra con solo una. La que tiene solo una nos va a quitar una carta al azar de nuestra mano y va a poner una de amenaza por cada tipo de recurso que se haya descartado. Y la otra, que viene en 2, nos va a aturdir. Y si ya estamos aturdidos, pues gana oleada. Así que vamos a decir que, bueno, las perfidias no son demasiado drásticas, pues nos aturden, nunca es cómodo que nos aturdan, pero no es tampoco una desgracia. Nos quita una carta al azar, lo cual tampoco está tan bien. El plan secundario nos quita una carta que al momento nos puede causar problemas, pero luego nos la va a devolver. Es una forma de guardarla y si se gestiona bien podría ser hasta un beneficio. Y el buitre ataca de 3 y tiene ataque veloz. Pues prácticamente esa es la mayor complicación. Pues si esa es la mayor complicación, dame más de estas. El siguiente que vamos a ver es el de la Capitana Marvel. John Rogue planifica de 2, ataca de 3, tiene 5 de vida. Y después de que ataque hay que colocar una de amenaza sobre su plan secundario. Su plan secundario tiene un icono de riesgo y entra con 3 de amenaza y un adicional por cada jugador. Aparte tiene otras 2 perfidias, una con 2 copias que lo que nos da es una oleada y nos pone una de amenaza sobre el plan principal. Casi que es peor la oleada que la amenaza. Y la otra sí que es un poquito más complicada porque nos dice que descartemos todos los recursos de energía que tengamos en la mano. Y si no se descarta ninguno, oleada. Lo cual, pues, hombre, a Capitana Marvel, que vamos a querer meterle bastantes recursos de energía, pues le puede complicar ese turno, pero al fin y al cabo es una perfidia en todo el mazo. Casi que lo peor es el esbirro y el plan secundario. Aunque no sean horribles por sí mismos, la combinación puede ser complicada, ya que va a entrar mínimo con 4 de amenaza. El plan secundario tiene un icono de riesgo. John Rogue ataca de 3, planifica de 2, es complicadete, 5 de vida y encima va a seguir llenando de amenaza el plan secundario. Bueno, lo vamos a poner en horrible esbirro plan secundario. No porque sea tan horrible ninguno de los dos, pero sí la combinación de ambos. Así que lo vamos a dejar en ese punto. Y el siguiente es el de Hulka, Titania. Planifica de 1, ataca de X y X es igual a la vida restante de Titania, una vida que empieza en 6. Además su plan secundario entra con 3 de amenaza más una más por jugador y tiene un icono de crisis. Y luego incluye un accesorio que se lo tenemos que vincular al esbirro que tenga el valor impreso más alto de vida, que es muy probable que sea la propia Titania, y le da 3 más de vida. Y aparte tiene 2 copias de la misma perfidia, que dice que Titania ataca a nuestro héroe.
Y si a Titania no ataca, se cura todo el daño a Titania. Y esta carta gana oleada. Aquí estamos en un caso similar al de Capitana Marvel. Titania es un esbirro complicadete porque ataca muy fuerte, tiene bastante vida y además esta vida puede subir. Y la crisis con Hulka se hace complicada, entra con 4. Así que lo vamos a dejar también en horrible esbirro y plan secundario. Pero lo mismo, no es demasiado drástico ninguno de ellos, pero sí la combinación entre la crisis y el propio ataque de Titania se nos puede enquistar. En cuanto al de Iron Man, el latigazo planifica de 2, ataca de 3, tiene 4 de vida y tiene represalia. Su plan secundario tiene un icono de aceleración, entra con 3 de amenaza, más una más por cada jugador. Y luego incluye una perfidia que nos dice que tenemos que descartar las 5 primeras cartas del mazo y por cada recurso de energía sufrir una de daño. Esto es un poco el antirrayo repulsor del propio Iron Man, que juega con los recursos de energía que tengamos en el mazo. Y luego tiene 2 copias de otra perfidia en la que tenemos que bien sufrir una de daño por cada mejora que controlemos o elegir y descartar una mejora que controlemos. El plan secundario no es tan drástico y el esbirro pues son 4 de vida, que tampoco es tan malo, aunque sí que planifica y ataca duro. Pero 4 de vida, pues con los 2 guanteletes de Iron Man en aéreo nos llevaríamos una de represalia y está derrotado. Eso si no contamos con alguno de los eventos de ataque. Sin embargo, las perfidias pueden ser complicadas porque o nos va a hacer bastante daño o nos va a quitar nuestra armadura, nuestras mejoras. Entonces la vamos a meter dentro de el mal en el horizonte. Son peores las cartas accesorias que se incluyen en el mazo de encuentros que el propio esbirro y el propio plan secundario. Y el último de la caja base es Pantera Negra y su esbirro archienemigo es Killmonger, que planifica de 2, ataca de 2, 5 de vida y Killmonger no puede sufrir daño causado por mejoras de Pantera Negra. Su plan secundario nos da un icono de riesgo y entra con 3 de amenaza por jugador. Y luego incluye 2 copias de una perfidia con la que tenemos que descartar una carta del mazo de encuentros y sufrir tanto daño o poner tanta amenaza en el plan principal como el número de iconos de aumento más 1 que haya en esa carta. Y otra perfidia de la que solo hay una copia que nos da oleada y aparte le da una carta de duro al villano y a todos los esbirros que estén enfrentados a quien saque la perfidia. De este modo el plan secundario no es tan drástico, simplemente el icono de riesgo, que tampoco está mal, entra con 3 de amenaza, que no es muy complicado. Las perfidias no son tampoco demasiado dolorosas y el esbirro pues bueno, no está mal, planifica de 2, ataca de 2, 5 de vida. Y lo peor es que no podemos utilizar nuestro Wakanda por siempre para derrotarlo, entonces requeriríamos o bien de nuestras cartas de aspecto o de nuestro propio ataque básico. De cualquier manera estamos hablando de la sombra del pasado, así que dame más de estas. El primer héroe que vino fuera de la caja base fue el Capitán América y su archienemigo el Barón Zemo. Planifica de 1, ataca de 3, 5 de vida, ataque veloz. Y mientras que el Barón Zemo está enfrentado a nosotros no podemos intervenir. Esto es peor que una patrulla porque no podemos siquiera intervenir en el plan secundario, el cual entra con 3 de amenaza, tiene un icono de aceleración y además cuando lo mostramos cada jugador tiene que descartar una carta del mazo de encuentros y sufrir una de daño por cada icono de aumento. Además trae 2 copias de el esbirro soldado de Hydra, con una de planificación, 2 de ataque, 4 de vida, guardia y cuando se derrote nos da una carta de encuentro, y con la perfidia Hail Hydra, la cual hace que nos ataquen todos los esbirros Hydra. El soldado de Hydra es uno de los esbirros más odiosos de Hydra, por la carta de encuentro que te regala cuando lo derrotas. Pues la perfidia que te atacan los Hydra y si no te trae uno, pues bueno, no es tan drástica. Pero el plan secundario y el Barón Zemo, con el ataque veloz y ataque de 3 y el escuadrón de la muerte, que nos va a hacer daño salvo que salgan 0 iconos de aumento, aparte el Barón Zemo nos va a obligar que lo derrotemos antes de que derrotemos el plan secundario, va a hacer que esto sea un horrible esbirro y plan secundario. Y tras el Capitán América llegó Miss Marvel.
El esbirro archienemigo de Miss Marvel es Thomas Edison, que planifica de 3, ataca de 1, tiene 3 de vida y no puede sufrir daño si estamos enfrentados a otro esbirro. Su plan secundario, al mostrarse, nos descarta la primera carta de nuestro mazo por cada apoyo individuo y cada aliado que haya en juego. Nos da un icono de riesgo y entra con 2 de amenaza. Además trae 2 copias de una perfidia, la cual nos va a agotar todos los apoyos individuos que haya en juego. Y por cada apoyo que se agote, se va a curar el villano 1 de daño. Y además nos trae otro esbirro, que es el robot gigante de Edison, que planifica de 1, ataca de 2, tiene 8 de vida y no puede sufrir daño, salvo que hagamos la acción, gastar un recurso mental, y hasta el final de la fase entonces ya sí que se le puede hacer daño. Pues tenemos un esbirro que no es complicado, porque 3 de vida, planifica de 3, pero con no cambiar alter ego es suficiente. Su plan secundario, pues bueno, nos va a ciclar un poquito nuestro mazo y son 2 de amenaza, que no es tanto. La perfidia es más peligrosa porque nos va a agotar los apoyos individuo, que a Miss Marvel le hace daño y a otros también se lo puede hacer. Y el robot gigante es casi lo más peligroso. Así que lo que vamos a encontrarnos con el archienemigo de Miss Marvel es el mal en el horizonte. Con el archienemigo de Thor, que es Loki, tenemos 2 de planificación, 2 de ataque, 4 de vida y sobre todo que cuando vaya a ser derrotado hay que descartar la primera carta del mazo de encuentros, y si es de perfidia, Loki se cura todo el daño en vez de ser derrotado. Su plan secundario entra con 2 de amenaza, tiene un icono de aceleración y hay que poner 1 de amenaza adicional por cada carta Asgard que haya en juego. Mínimo Thor y mínimo Loki ya son 2 y mínimo va a haber esas 2. Luego tenemos una perfidia que nos va a descartar las 3 primeras cartas de nuestro mazo y va a poner amenaza en el plan principal por cada tipo de carta distinto que se haya descartado de este modo. Y aparte entran 2 esbirros gigantes de hielo, una de planificación, 3 de ataque, 4 de vida y dureza. Por lo tanto tenemos un esbirro que prácticamente es indestructible, porque siempre, o al menos en mi caso, suelo sacar siempre la perfidia en el momento menos indicado. El icono de aceleración se puede convertir en permanente, ya que puede entrar con muchísima amenaza este plan secundario. La perfidia nos va a poner amenaza en el plan, con lo mal que interviene Thor. Y los gigantes de hielo son 2 esbirros muy complicados, por lo tanto es prácticamente, si sale el archienemigo de Thor, una derrota inmediata. El supervisor es el archienemigo de la viuda negra, planifica de 0, ataca de 0, tiene 4 de vida, pero recibe +1 de planificación y +1 de ataque por cada mejora que controlemos, cuando la viuda negra se destaca por tener bastantes mejoras con sus planificaciones. Además, tiene una capacidad de aumento que dice que para esta activación el villano recibe +1 de planificación y +1 de ataque por cada mejora que controles. Su plan secundario es simplemente un icono de aceleración y entra con 3 de amenaza más un adicional por jugador. Incluye 2 copias del mercenario de Hydra, que planifica de 0, ataca de 1, tiene 3 de vida y tiene guardia, bastante flojuchos, y una perfidia que como alter ego nos va a obligar a descartar una mejora y a poner una de amenaza en el plan principal, y como héroe nos va a descartar una mejora y sufrir una de daño. Bueno, pues en realidad lo más complicado que tiene este conjunto es el propio supervisor, porque con su ataque y su planificación, dependiendo de las mejoras que tengamos y sobre todo la capacidad de aumento en el momento en que esto salga como aumento, que nos puede provocar la derrota inmediata. De todos modos no lo vamos a catalogar ahí, porque en realidad simplemente tiene un horrible esbirro. El archienemigo del Doctor Extraño es el Barón Mordo, planifica de 2, ataca de 2, tiene 5 de vida y cuando ataque hay que descartar una carta de nuestro mazo y dependiendo del recurso que saquemos podemos quedar aturdido, sufrir 2 de daño, quedar confundido o todo lo anterior. Su plan secundario nos va a quitar una invocación y hasta que no lo derrotemos no nos lo va a devolver. Tiene un icono de aceleración y entra con 3 de amenaza. Luego incluye una perfidia que si estamos como alter ego nos va a obligar a descartar la carta que tenga el coste más alto y poner tanta amenaza en el plan principal como el coste de esa carta. Y en el caso de héroe va a ser lo mismo, pero en vez de ponerlo como amenaza, nos va a hacer daño. Y 2 copias de un accesorio que lo que va a hacer es anular los efectos que haga un evento que juguemos, y luego se descartaría.
Tenemos un esbirro muy complicado, un plan secundario que quizá no es tanto, pero que dependiendo de la invocación que nos quite se puede complicar, una perfidia que es dolorosa y unos accesorios que nos anulan. Todas sus cartas son complicadas. Hay que tener la salvedad de que estamos hablando del Doctor Extraño, ¿vale? Pero asumiendo que no es el Doctor Extraño y que fuera cualquier otro, esto podría suponer una derrota inmediata. Y el archienemigo de Hulk es la Abominación, planifica de 2, ataca de 3, tiene 6 de vida y respuesta obligada. Después de que la Abominación te ataque, descarta la primera carta de tu mazo. Y si se ha descartado un recurso físico de este modo, sufres 2 de daño. Y prácticamente siempre vamos a tener recursos físicos con Hulk. Su plan secundario entra 2 de amenaza, tiene un icono de riesgo, pero no se puede quitar amenaza hasta que hayamos derrotado a la Abominación. Y aparte incluye 3 copias de una perfidia, en la cual el enemigo que tenga la puntuación más alta de ataque ataca al héroe o aliado que tenga la puntuación más alta de ataque. Así que va a provocar un ataque extra. Con esto, y teniendo en cuenta que estamos hablando de Hulk, tenemos un esbirro archienemigo bastante complicado, que hace bastante daño, que tiene un buen valor de vida, un plan secundario que aunque no tiene tanta amenaza, no podemos quitarla con Hulk hasta que tengamos algún evento de intervención y además hayamos derrotado ya a la Abominación, y 3 perfidias que van a provocar 3 ataques nuevos. Por lo tanto, podemos hablar otra vez de que sus 5 cartas son complicadas y estamos hablando de una derrota inmediata. Y ya llegamos a la campaña de Cráneo Rojo, donde tenemos a Ojo de Halcón con su archienemigo Fuego Cruzado, que planifica de 1, que ataca de 2, que tiene 4 de vida, ataque veloz y sus ataques ganan penetrante. Su plan secundario nos va a quitar a Pájaro Burlón y lo va a vincular al propio plan y se va a quedar ahí hasta que lo derrotemos. Además entra con 5 de amenaza y tiene un icono de aceleración. Y luego tiene un accesorio que da +2 de ataque o a su archienemigo Fuego Cruzado o al villano, evita la represalia y vamos a necesitar gastar un recurso universal, aparte de agotarnos, para poder quitarlo. Es decir, serían 2 de ataque fijas hasta que dispongamos de un recurso universal. Y aparte 2 copias de una perfidia, de la cual si estamos como alter ego va a poner 3 de amenaza en el plan principal y si estamos como héroe nos va a hacer 3 de daño. Teniendo en cuenta la poca vida de Ojo de Halcón y los problemas de intervención que tenemos, esta perfidia se hace muy complicada. El esbirro en realidad no es tan complicado, eso sí, tiene ataque veloz. Y el plan secundario, dependiendo de en qué parte estemos de la partida y si todavía no tenemos a Pájaro Burlón en la mano y no tenemos ya nuestro combo de defendernos, no defendernos, sino evitar el daño con Pájaro Burlón, hasta nos puede venir bien porque puede hacer que nos venga. De cualquier manera son 5 de amenaza para poder quitarlo y Ojo de Halcón interviene muy mal. Así que podemos catalogar que también este conjunto de archienemigo es prácticamente una derrota inmediata. Y la compañera de la campaña de Cráneo Rojo de Ojo de Halcón era Spider-Woman y su archienemigo la Víbora, que planifica de 2, ataca de 2, 5 de vida y mientras esté enfrentada a nosotros nos reduce el tamaño de la mano en 1. Su plan secundario entra con 2 de amenaza más 1 adicional por jugador y tiene un icono de riesgo. Incluye 2 tropas de Hydra que entran incitando, poniendo amenaza en el plan principal. Planifican de 1, atacan de 2 y tienen 2 de vida. Y luego la perfidia Hail Hydra, que ya hemos visto antes y que hace que ataquen los esbirros de Hydra o nos traigan uno nuevo. Bueno, pues tenemos un plan secundario que no es tan difícil de quitar, un enemigo que no es tan difícil de derrotar, que tampoco hace nada según entra, y unas cartas de encuentro que tampoco son tan dañinas, así que dame más de estas. Y ya seguimos con los packs de héroe que vinieron después. El Hombre Hormiga con su archienemigo Chaqueta Amarilla. Planifica de 2, ataca de 2, tiene 4 de vida. Si somos gigante gana represalia y si somos diminuto recibe +1 de ataque. Su plan secundario entra con 2 de amenaza y anula el texto de todas las cartas que tengan el rasgo tecnología, lo cual puede ser complicado con ciertas mejoras de aliados o con nuestro propio casco de Hombre Hormiga. Además incluye un accesorio que le da +2 de planificación y +2 de ataque a Chaqueta Amarilla y si no es posible al villano, y es muy probable que no esté Chaqueta Amarilla porque es fácil de derrotar. Entra con 3 usos y se van quitando según se active y tiene 2 copias, o sea que se pueden combinar las dos, llegándole a dar +4 y +4 a el villano. Y además tiene una perfidia que lo que dice es que descartemos cartas del mazo de encuentros hasta sacar una carta del archienemigo de Hombre Hormiga y mostrarla, lo cual es muy probable que sea el propio accesorio que le da +2 y +2.
Por lo tanto, entre que el plan secundario, aunque tiene cierta complicación, no es difícil de derrotar, que el esbirro archienemigo tampoco es difícil de derrotar, pero los accesorios y la carta que nos puede traer estos accesorios son bastante complicadas, nos hacen que podamos ver el mal en el horizonte. Y la compañera del hombre hormiga es la avispa y su archienemigo, el escarabajo, o mejor dicho, la escarabajo. Planifica de 1, ataca de 1, tiene 4 de vida, tiene guardia y cuando la derrotemos o gastamos un recurso físico o la añadimos de nuevo en el mazo de encuentros. Su plan secundario entra con 2 de amenaza y nos obliga a gastar un recurso de cualquier tipo para hacer ataques básicos. Además tiene un accesorio que hay que vinculárselo al escarabajo o si no al villano, y el personaje vinculado recibe 4 más de vida. Y luego tiene 2 copias de la misma perfidia que como alter ego gana oleada y como ataque el escarabajo nos ataca con +1 de ataque, es decir, nos atacaría de 2. Y si no se produce ningún ataque de este modo, esta carta gana oleada. Bueno, pues este esbirro, este plan secundario que se derrota con 2 y que solo nos impide hacer ataques básicos, no nos impide, nos dificulta. Este accesorio que da 4 más de vida y esta perfidia que hace o un ataque de 2 u oleada, dame más de estas. Y ya venimos con los hermanitos y empezamos con Mercurio y su archienemigo Avalancha. Planifica de 1, ataca de 2, 4 de vida, incitar 2 y cuando se muestre esta carta cada jugador debe elegir entre sufrir 2 de daño o agotar la carta de superhéroe. El plan secundario es 2 de amenaza, crisis e incitar 1. Incluye además un accesorio que dice que se lo vinculemos a Avalancha o al villano y que va a reducir en 1 el daño que sufra el enemigo con cada ataque. Y simplemente para quitarlo hay que agotar a nuestro héroe. Y 2 copias de una perfidia que tiene incitar también y cuando se muestre hay que descartar 2 cartas de la mano y agotarnos. De este modo estamos hablando de que con todos los incitar, con la crisis y casi que lo menos grave es el accesorio, para mí esto es una derrota inmediata. Y el archienemigo de su hermanita, de la bruja escarlata, es Luminosa. Planifica de 2, ataca de 2, tiene 5 de vida y después de que se active contra nosotros hay que descartar una carta del mazo de encuentros y si hay al menos 2 iconos de aumento nos da una carta de encuentro. Su plan secundario entra con 2 de amenaza y incrementa en 1 el número de iconos de aumento de cada carta de encuentro. Luego tiene una perfidia en la que tenemos que buscar a Luminosa y ponerla en juego y después descartar una carta del mazo de encuentros y si hay al menos 2 iconos activarla contra nosotros. Si ya estuviera en juego simplemente se haría la segunda parte. Y tiene un accesorio que va a hacer que cada carta que juguemos cueste un recurso adicional y tenemos que agotarnos para quitarla. Efectivamente solo tiene 4 cartas, no es ninguna errata de impresión, sino que tiene 2 obligaciones en vez de una y 4 cartas de archienemigo en vez de 5. Pero teniendo en cuenta que el esbirro no es tan complicado, que el plan secundario incluso nos puede beneficiar, ya que nosotros también nos aprovechamos de los iconos de aumento, que la perfidia tampoco es tan complicada y que el accesorio se puede quitar muy fácil, al igual que con otros tantos, dame más de estas. Y volvemos con una campaña. Vamos ahora con la de los Guardianes de la Galaxia, los más buscados de la galaxia. Y el primero de los héroes que nos viene es Groot, con su archienemigo Furnax, que planifica de 2, ataca de 2, tiene 6 de vida y después de que se active hace 2 de daño a cada jugador. Su plan secundario entra con 3 de amenaza por jugador y después de que empiece la fase del villano hay que hacer 2 de daño indirecto a cada jugador. Y luego tiene 3 copias de la misma perfidia, con la cual se sufren 2 de daño indirecto si está en juego el plan secundario una más y si está en juego el esbirro archienemigo otra más. Estamos hablando de 5 cartas que son complicadas. El esbirro es complicado, el plan secundario es complicado, las perfidias son complicadas, esto puede suponer una derrota inmediata. Y el compañero de Groot es Mapache Cohete y su archienemigo Blackjack O'Hare. Planifica de 1, ataca de 1, tiene 3 de vida, ataque veloz e infame. Van a usar una carta de aumento adicional cuando nos ataque. Su plan secundario nos va a dar un icono de amplificación y entra con 2 de amenaza y tiene 2 copias de una perfidia, la cual nos va a obligar a descartar hasta que salga un esbirro y darle una carta de estado duro. Y tiene también un accesorio que se va a vincular a Blackjack O'Hare o al villano
probablemente al villano, y le da +2 de ataque. Y tiene una acción de héroe, y para descartarlo tenemos que gastar 3 recursos mentales. Esto va a hacer que el esbirro no es tan complicado, el plan secundario no es tan complicado, pero las perfidias nos puede dificultar al traernos este esbirro con dureza, y sobre todo el accesorio que puede ir al villano, y hasta que tengamos los 3 recursos mentales se nos puede hacer esos ataques bastante complicados. Así que podemos decir que con Blackjack O'Hare estamos viendo el mal en el horizonte. Y ya seguimos con los packs individuales de guardianes, y tenemos a Star-Lord y su archienemigo el Señor Cuchillo, que en realidad es su padre. Planifica de 2, ataca de 2, tiene 6 de vida y tiene represalia. Su plan secundario nos da un icono de riesgo y entra con 2 de amenaza y 2 de complicación, 2 adicionales por jugador, y 3 copias de la misma perfidia, la cual nos va a hacer descartar una carta de nuestra mano, sufrir una de daño y colocar una de amenaza. El plan secundario no es tan complicado, lo único que entra con bastante amenaza, y los iconos de riesgo son complicados para Star-Lord, ya que son cartas de encuentro que se va a comer y que no se beneficia de ellas. El Señor Cuchillo, pues, se le derrota con 2 pistoletazos, eso sí, nos va a hacer una de daño por la represalia. Y las 3 perfidias son casi lo más complicado que tiene, así que podemos decir que al igual que con Mapache, tenemos el mal en el horizonte. La asesina más letal de la galaxia, Gamora, y su archienemigo, su hermana Nebula, su hermana o sobrina, según se mire. Planifica de 1, ataca de 2, tiene 5 de vida y tiene 2 de represalia. Y interrupción obligada, cuando entre en juego, tenemos que descartar del juego a la Nebula aliada, si estuviera. Su plan secundario entra con 4 de amenaza y solo Gamora puede quitar amenaza de él, y tiene una respuesta obligada, y es que cuando empiece la fase del villano le tiene que dar una carta de encuentro adicional a Gamora. Además incluye un accesorio que se vincula a Gamora y nos va a anular nuestras habilidades tanto de héroe como de alter ego, es decir, mirar la carta de arriba y si es un evento de ataque o intervención nos lo quedamos, y el hacer daño o quitar amenaza cuando los juguemos. Y para quitarla tenemos que descartar un evento de ataque de nuestra mano y recibir una de daño. Y además incluye 2 perfidias que lo que van a hacer es aturdirnos y confundirnos, y si ya tuviéramos alguno de esos estados y no nos hace las 2 cosas, entonces nos va a dar encima una oleada. Tenemos un esbirro complicado que además nos puede quitar un aliado valioso. Tenemos una carta de encuentro que también puede ser complicada. Y sobre todo 2 perfidias que nos van a estar anulando bastante. Podemos decir que esto es prácticamente una derrota inmediata. Y bueno, aquí tenemos otra vez repetida a Nebula, pero bueno, la dejaremos ahí. Porque vamos con el archienemigo de Drax, que es Yotat el Destructor, que planifica de 1, ataca de 3, tiene 5 de vida, guardia y represalia. Su plan secundario le da a todos los enemigos +2 de ataque y entra con 2 de amenaza. Incluye 2 copias de la misma perfidia, que como alter ego simplemente nos da una oleada, y como héroe hace que Yotat nos ataque con +1 de ataque o que nos ataque el villano si no estuviera Yotat. Y un accesorio que se vincula al enemigo con la puntuación más alta de ataque, ojalá sea Yotat, y que le da +2 de ataque. Y para quitarle este accesorio hay que hacer un ataque con Drax al menos de 4 de daño para poder descartarla, y además, aparte de vincular esta carta, va a tener una oleada fijada. Tenemos un esbirro archienemigo que en realidad no es tan complicado, porque no es tan difícil derrotarlo con Drax. El plan secundario sí que se puede enquistar más, dado a la precaria intervención de Drax. El ataque extra, según el villano que sea, puede no ser tan grave, y el accesorio sí que puede ser más complicado. De cualquier manera, podemos decir que es casi más peligroso las perfidias y el accesorio, además de la continuidad del plan secundario, así que sobre todo nos encontramos con el mal en el horizonte. Y el último guardián antes de la siguiente campaña es Veneno, con un archienemigo un poquito peculiar, ya que en realidad son 4 archienemigos y un solo plan secundario. Los 4 archienemigos entran en juego directamente y son bastante sencillitos. Planifican de 1, atacan de 2, tienen 2 de vida, guardia y patrulla. Y el plan secundario nos da un icono de riesgo, no podemos quitar amenaza mientras haya algún enemigo simbionte, y entra con 2 de amenaza. Aunque sean 4 esbirros que entran directamente con veneno, no es tan complicado derrotarlos. Y el plan secundario tampoco es tan difícil derrotarlo. Y esto es lo que supone, así que dame más de estas. Y ya sí, vamos con la campaña de Thanos, la campaña del titán loco, y el primero de los héroes que nos incluía era Spectrum y su archienemigo el hombre radioactivo,
que planifica de 1, ataca de 1, tiene 6 de vida y después de que se active hace 1 de daño a cada personaje que controlemos. Su plan secundario tiene crisis, cuando se le derrota hay que hacer 1 de daño a cada personaje amigo que esté en juego y entra con 2 de amenaza. Incluye además una perfidia que como alter ego va a poner 2 de amenaza en el plan principal y como héroe nos va a hacer 2 de daño. Y 2 copias de un accesorio que se vincula a nuestro superhéroe y que después de terminar nuestro turno nos va a hacer 1 de daño y hay que gastar 2 recursos de energía para descartarla. No son tan complicados ni el plan ni el archienemigo, pero a la larga sí que van a ir haciendo mella, aparte del daño general que puede hacer a nuestros aliados y todo el daño que pueden generar las otras cartas, así que no son un esbirro archienemigo muy complicados, no son un plan secundario muy complicados, pero nos encontramos con el mal en el horizonte. Y el otro héroe que venía en la campaña era Adam Warlock. Adam Warlock y su archienemigo el Magus, que en realidad es el mismo, y planifica de 2, ataca de 2, tiene 5 de vida, ataque veloz, dureza, y después de que el Magus se active contra nosotros, descartamos las 5 primeras cartas de nuestro mazo. Su plan secundario tiene una respuesta obligada. Después de que un jugador restablezca su mazo, hay que agotar al superhéroe de ese jugador y aturdirlo. Tiene aceleración y entra con 2 de amenaza. Tiene 2 copias del Fanático de la Verdad, que planifica de 1, que ataca de 2, que tiene 4 de vida y que mientras haya alguno en juego no se puede quitar amenaza de su plan secundario. Y una perfidia que entra con 2 de incitar y que cuando se muestre, si está en juego el plan secundario, hay que descartar 10 cartas de nuestro mazo y si no, hay que ponerlo en juego. Así que los 2 esbirros no son tan complicados, la única complicación es realmente porque no nos deja quitar el plan secundario. La perfidia, quitando el incitar, también juega sobre todo con el plan secundario. El plan secundario sí que nos puede dar guerra. El Magus también nos puede dar guerra. Estamos hablando de un horrible esbirro y un horrible plan secundario. Antes vimos a Gamora y su archienemigo Nebula y ahora vamos a ver a Nebula y su archienemigo Gamora. Planifica de 2, ataca de 2, tiene 6 de vida, cuando entra en juego hay que descartar al aliado Gamora propio de Nebula y tiene una respuesta obligada que después de que Gamora ataque y haga daño hay que elegir una mejora y descartarla, una mejora que si podemos será una de las técnicas de Nebula. Su plan secundario entra con 2 de amenaza y nos va a dar 1 menos de intervención, 1 menos de ataque, 1 menos de defensa y Gamora va a tener 1 más de ataque y va a ganar penetrante. Además tenemos un accesorio que le da +1 de ataque a Gamora o al villano. Y como acción de héroe hay que descartar una mejora que controlemos. Y 2 copias de una perfidia que hace que Gamora nos ataque. Y si no se produce ningún ataque, gana oleada. Hay que tener en cuenta que cuando estas cartas hacen referencia a Gamora, el plan secundario o los accesorios, hablan de cualquier Gamora, no solo de la Gamora esbirro que viene en este pack, sino también de nuestro propio aliado, es decir, podría ser que nuestro aliado nos atacara, o del propio héroe Gamora, si estamos jugando Nebula y Gamora los dos en mesa. Y también puede hacer que ese héroe nos ataque. Pero ojo, porque el +1 de ataque y el penetrante y el accesorio también se vincularían a esta nueva Gamora, a la Gamora aliado nuestra si ya hemos derrotado al esbirro, o a la Gamora heroína. Así que se hace un poquito curioso este conjunto. Se hace tan curioso que te diría que me des más de estas. Y ya seguimos con packs individuales y tenemos a Máquina de Guerra y su archienemigo el Láser Viviente, que planifica de 1, ataca de 2, tiene 4 de vida, ataque veloz y sus ataques ganan penetrante. Su plan secundario entra con 3 de amenaza +1 de complicación y cuando se derrote esta carta hay que hacer 1 de daño a cada superhéroe y además tiene un icono de crisis. Y tiene 3 copias de la misma perfidia, que lo que va a hacer es descartar una mejora que controlemos, y si no, oleada. Pero además, su capacidad de aumento de la perfidia dice que si es durante un ataque no defendido, tenemos que descartar también una mejora, es decir, nos salga como aumento o como encuentro nos va a quitar una mejora. Sabemos que Máquina de Guerra depende de sus mejoras para hacer sus ataques, sabemos que interviene bastante mal, y nos da un icono de crisis con 3 y 4 de amenaza mínimo. Además hace daño, hace 1 de daño y el Láser Viviente gana penetrante con ataque veloz, teniendo en cuenta que la defensa de Máquina de Guerra consiste prácticamente en ponerse duro con su chasis y que el impacto láser nos va a estar deshaciendo la armadura. No tenemos una sola carta buena en su conjunto, esto es prácticamente una derrota inmediata.
Junto con Máquina de Guerra nos vino también la Valquiria y su esbirro archienemigo la Encantadora, que planifica de 2, que ataca de 1, que tiene 5 de vida y que cuando se muestre hay que vincular una copia de Seducido. Seducido, que es un accesorio que viene en su propio pack y que va a impedir que hagamos ataques básicos o juguemos eventos de ataque. Y que tenemos que, como alter ego, gastar recursos de energía y mental para descartarla. Y viene 2 copias. Su plan secundario entra con 2 de amenaza, 1 de complicación, un icono de aceleración y no se pueden descartar accesorios que estén vinculados, es decir, no podemos descartar el accesorio de Seducido. Incluye otro accesorio que es Hechizado, que lo que va a hacer es quitarnos al aliado que tenga el coste más alto y convertirlo en un esbirro contra nosotros. Estamos hablando de que la Encantadora planifica fuerte, que nos va a poner Seducido, es decir, no vamos a poder atacar. Tenemos que irnos a alter ego para quitar los recursos, pero para eso tenemos que derrotar primero el plan secundario para poder quitar accesorios. Encima, al cambiarnos al alter ego va a planificar la Encantadora porque no la hemos podido derrotar. Y la Valquiria interviene muy mal. Esto, si nos sale la sombra del pasado con la Valquiria, es una derrota inmediata. Y tenemos ya al último Vengador que nos ha venido en Marvel Champions y es la Visión, con su esbirro archienemigo Ultron, que planifica de 2, que ataca de 2, que tiene 6 de vida, que entra con dureza y que cuando Ultron ataque, si Drones de Ultron, que es un entorno que vamos a ver ahora mismo, está en juego, hay que sacar un dron contra nosotros. Ya se conocemos los drones de Ultron. El entorno de drones de Ultron, que es el que permite que existan los drones para que les dé una de planificación, una de ataque, una vida de 1 y que cuando lo derrotemos pues se vayan a la pila de descartes del propietario. Su plan secundario entra con 3 de amenaza, tiene un icono de aceleración y nos dice que tenemos que poner en juego el entorno de drones de Ultron y sacar un dron contra nosotros. Y luego tenemos 2 copias de una perfidia que simplemente nos dice que tenemos que sacar 2 cartas de nuestro mazo y convertirlas en drones contra nosotros. A ver, puede ser que sea porque a mí el escenario de Ultron me gusta y la mecánica de los drones de Ultron se hace muy tediosa, pero saliendo como archienemigo, yo lo siento, pero a mí dame más de estas. Y ya llegamos a la campaña de motivos siniestros, con el primero de los héroes que venía incluido y es Ghost Spider. Y su archienemigo, el lagarto de su universo, que es Peter Parker, ojo ahí. Planifica de 1, ataca de 3, tiene 5 de vida e interrupción obligada. Cuando empiece la fase del villano, cura 1 de daño al lagarto. Su plan secundario tiene una interrupción obligada que dice que cuando empiece la fase del villano, curemos 1 de daño a cada enemigo y entra con 5 de amenaza. Incluye un accesorio que hay que vincularlo al esbirro con más vida restante y que le va a dar más 4 de vida y le da el rasgo criatura. Y 2 copias de la misma perfidia que lo que hace es que el lagarto nos ataque. Y que mientras que nos ataque no podemos jugar eventos hasta que termine el ataque. Esto va en contra de la propia mecánica de Ghost Spider. En el caso de que no hubiera ataque, es decir, de que no estuviera el lagarto, esta carta gana oleada. Pues estamos hablando que lo peor que hace este conjunto de encuentros es dar más vida a los enemigos. Pues a mí dame más de estas. Y el compañero de Ghost Spider es Miles Morales, que es guerrero araña como ella, pero además es campeón, y veremos más adelante por qué esto es importante. Su archienemigo es su tío, el merodeador, que planifica de 1, ataca de 2, tiene 5 de vida, firmeza, no se le puede ni aturdir ni confundir, y cuando se muestre, si estamos como alter ego, recibe una carta de duro. Su plan secundario entra con 4 de amenaza y cuando se muestre, si estamos como alter ego, hay que poner una ficha de aceleración sobre esta carta. Esa ficha de aceleración se va a aplicar en el plan principal, pero si derrotamos este plan secundario va a desaparecer. Y tiene aparte un icono de aceleración, es decir, este plan secundario va a incluir 1 o 2 aceleraciones en base a que estemos como alter ego cuando saliera la sombra del pasado. Además incluye un accesorio que hay que vincularlo al esbirro con el valor impreso más alto de vida y que le da más 2 de ataque y penetrante. Y luego 2 copias de la misma perfidia, que hace que el merodeador ataque al jugador que tenga menos vida restante. Y si derrota a un personaje o no hay ningún ataque, le da oleada. Pues tenemos un esbirro y un plan secundario que lo peor que tienen es que nos salgan como alter ego. El más 2 de ataque y el penetrante, bueno, pues son complicados con Miles porque se pone duro y entonces ese duro se pierde, no sirve contra el merodeador. Y las perfidias es muy probable que simplemente sean una oleada porque no está el archienemigo. Así que, al igual que con Ghost Spider, dame más de estos.
Decíamos que era importante el rasgo campeón de Miles Morales porque tenemos otro campeón más, y este es Nova, y su enemigo archienemigo emprende guerras, planifica de 1, ataca de 3, tiene 5 de vida, y cuando emprende guerras ataque, recibe +1 de ataque por cada carta de nuestra mano que tenga un recurso universal, y el ataque gana brutalidad. Teniendo en cuenta que con Nova vamos a querer tener recursos universales, esto se va a hacer complicado. Su plan secundario entra con 2 de amenaza, y al mostrarse hay que descartar una carta que controlemos con un recurso universal impreso y poner una de amenaza por cada recurso universal que se haya descartado. Esto es por si hay más jugadores aparte de Nova, y tiene un icono de riesgo. Luego incluye una perfidia que, aparte de oleada fija, nos va a hacer descartar tantas cartas de la parte superior del mazo de encuentros como recursos universales impresos tengamos en la mano, en las que controlemos y en las que estén en los descartes. Es decir, va a ciclar prácticamente el mazo de encuentros, aparte de oleada. Y otra perfidia con 2 copias que dice que o gastemos un recurso universal o el villano y emprende guerras nos ataquen, aunque estemos como alter ego. Estamos diciendo que es un esbirro que va a pegar duro en base a los recursos universales, siempre y cuando no lo derrotemos antes, que el plan secundario no es tan complicado y que las perfidias pueden ser lo más complicado. Así que en realidad lo que tenemos es el mal en el horizonte. Y el otro campeón que venía acompañando a Nova y a Miles Morales, aparte de a Miss Marvel, que la teníamos desde hacía tiempo, es Ironheart y su esbirro archienemigo Lucia Bombardas, que planifica de 2, que ataca de 1, que tiene 4 de vida y que si tiene una carta de estado duro recibe una más de planificación y de ataque. Y después de que termine la fase del villano hay que darle una carta de estado duro. El plan secundario va a entrar con 4 de amenaza. Si tenemos a Lucia Bombardas en juego va a tener un icono de riesgo, y si no, un icono de aceleración. Vamos a tener un accesorio que le va a dar +1 de ataque, +3 de vida y represalia al esbirro que tenga más rasgo, y 2 copias de una perfidia que va a hacer que si Lucia Bombardas está en juego ejecuta el plan, que si el plan secundario está en juego le pongamos 3 de amenaza encima, y que si no nos dé una oleada. Lo más complicado de todo el conjunto es que Lucia Bombardas va a empezar con estado duro, ya que va a salir y luego va a terminar el turno del villano y se va a poner duro. Pero a mí también, dame más de estos. Y ya quedan los 2 últimos guerreros araña. Y este guerrero araña es Spider-Ham, con su esbirro archienemigo el pavo verde, que planifica de 1, que ataca de 2, que tiene 4 de vida y que cuando entra y se enfrenta a nosotros nos obliga a descartar los contadores de todas las cartas que controlemos. Su plan secundario hace que cuando se derrote, el pavo verde ataca al jugador que lo haya derrotado, y si no está en juego, se pone en juego. Tiene un icono de riesgo y entra con 3 de amenaza. Además incluye un accesorio que tiene una oleada fija y que le da +1 de planificación y +1 de ataque y el rasgo aéreo al pavo verde o a otro esbirro. Y 2 copias de una perfidia que lo que va a hacer es hacernos 2 de daño, confundirnos y si ya estábamos confundidos, darnos oleada. Pues en realidad para mí el accesorio y las perfidias no son tan complicadas, pero el plan secundario y el esbirro a mí se me tornan horribles. Y ya el último héroe que ha aparecido hasta los mutantes es el último guerrero araña SPDR, ya sabemos que es potentísima, y su esbirro archienemigo es Morbius, que planifica de 2, ataca de 2, tiene 6 de vida y respuesta obligada. Después de que el héroe enfrentado genere cualquier cantidad de recursos, inflige esa misma cantidad de daño a ese héroe. Es decir, que paguemos cualquier cosa nos va a hacer daño. Hay que derrotarlo con ataques básicos sin gastar nada antes de poder hacer nada. El plan secundario entra con 4 de amenaza, tiene crisis y para poder intervenir en este plan hay que gastar un recurso de energía. Y luego tenemos 3 copias de la misma perfidia, que como alter ego nos va a obligar o a gastar 2 recursos de energía o agotarnos, o como héroe gastar 2 recursos de energía o sufrir 3 de daño. Para mí las perfidias no son tan complicadas, porque bueno, los 2 recursos de energía o agotarnos o sufrir 3 de daño, tenemos bastante vida, agotarnos tenemos forma de prepararnos y gastar recursos de energía podemos disponer de ellos. Pero el plan secundario, tener que estar gastando los recursos de energía para poder intervenir, recibir ese daño por generar recursos, esto hace que en realidad también tengamos un horrible esbirro y un horrible plan secundario. Se me ha colado y esto viene aquí. Y aquí hemos terminado con este tier list, con varios conjuntos. Al final tenemos bastantes conjuntos
que son bastante leves. El de Spider-Man, Pantera Negra, Spider-Woman, la Avispa, la Bruja Escarlata, Veneno, Nebula, Visión, Ghost Spider, Miles Morales y Ironheart son conjuntos de encuentros que no me resultan tan dolorosos. Hay otros que en realidad sus archienemigos no me preocupan tanto como las cartas que se añaden al mazo de encuentros, como son el de Iron Man, el de Miss Marvel, el del Hombre Hormiga, el de Mapache Cohete, Star-Lord, Drax, Spectrum y Nova. Tenemos unos pocos que en realidad son o bien un esbirro o bien un plan secundario o bien ambos, que se me hacen complicada su combinación, que son el de Capitana Marvel, el de Hulka, el del Capitán América, Viuda Negra, Adam Warlock, Spider-Ham y SPDR. Y los que suponen para mí la derrota inmediata, los de Thor, Doctor Extraño, Hulk, Ojo de Halcón, Mercurio, Groot, Gamora, Máquina de Guerra y Valkyria. Y este es mi tier list, aunque no es tanto un tier list como una clasificación del dolor que pueden hacer. Sí que es cierto que el de arriba y el de abajo forman parte del más complicado y del más sencillo. Los otros dos, según se mire, es más una división entre si es peor lo que entra según aparece la sombra del pasado o lo que va a entrar más adelante. Pero esta es mi opinión sobre los conjuntos de archienemigo. Os invito a que me comentéis acerca de qué os parece a vosotros, si veis alguno que para mí es fácil que a vosotros os da mucha guerra, otros que para mí se hace una derrota inmediata y para vosotros son facilitos. ¿Qué opináis también de las clasificaciones del horrible esbirro y plan secundario y el mal en el horizonte? También os quiero pedir, porque hay veces, esto ya aparte de este vídeo, pero hay veces que me gustaría haceros comunicados, ¿vale? Y la forma que tengo de hacerlo es pues mediante Twitter y mediante Facebook, pero muchos de vosotros pues no me seguís por ninguna de estas dos plataformas, como es lógico, porque al fin y al cabo estamos en YouTube. Y para que YouTube me permita haceros comunicados, me exige que tenga 500 suscriptores. Así que os voy a pedir que os suscribáis, aunque solo sea para poder haceros estos comunicados. No vamos todavía a fugarnos a Andorra, nos queda muchísimo para eso. Además, no me viene bien. Así que simplemente os voy a pedir eso, que os le deis a suscribíos, para poder llegar a esos 500 suscriptores y poder haceros comunicados cuando os quiera preguntar cosas o avisaros de cosillas que puedan ser útiles para lo que es el canal. Así que dicho esto, aquí nos despedimos. A más ver.